aquí en el estudio ya a quienes nos acompañan para justamente hablar y abordar esta situación, la noticia que marca la jornada. El doctor William Herrera, abogado constitucionalista, está con nosotros. Doctor, buenas tardes. Jorge, encantado. Qué gusto tenerlo. Y también estamos con Mauricio Quirós, editor de política del Grupo El Deber. Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Para entrar en contexto, antes de abordar los temas, vamos a revisar la situación jurídica del gobernador Camacho, los procesos que ha estado encarando en audiencias durante esta maratónica semana para él. Líbrese el mandamiento de libertad de manera inmediata. En el plazo de 10 días hábiles debe de pagar la fianza que ha sido reducida por el suscrito juzgador, pero ello no implica que no se libre de manera inmediata de la excesiva detención preventiva del ciudadano Luis Fernando Camacho Paco. Luego de 2 años. Nos vamos en vivo hasta el penal de Chonchocoro. Llega el abogado del gobernador hasta el penal. Adelante, Carlos. Estamos viendo en imagen el ingreso del abogado del gobernador Martín Camacho. Ya ingresó hasta el penal. Entendemos que se está gestionando, que ya habrían llegado los documentos para tramitar administrativamente la salida del gobernador desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el municipio de Viacha, departamento de La Paz. Según lo que se ha informado hasta aquí por parte de allegados suyos, incluso por gente de Creemos, al final de la tarde se está previsto sería el traslado desde el departamento de La Paz hasta Santa Cruz. Han pasado 973 días desde que Camacho, Luis Fernando Camacho, el gobernador electo, dejó Santa Cruz. Vuelvo a piso. Vamos a terminar de observar la información que estamos compartiendo hace instantes respecto a los procesos de Luis Fernando Camacho. Líbrese el mandamiento de libertad de manera inmediata. En el plazo de 10 días hábiles debe de pagar la fianza que ha sido reducida por el suscrito juzgador, pero ello no implica que no se libre de manera inmediata de la excesiva detención preventiva del ciudadano Luis Fernando Camacho Paco. Luego de 2 años y 8 meses, los 4 procesos por los que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, guardaba detención preventiva fueron levantados por la justicia y se allanó el camino para el retorno de Camacho a Santa Cruz. En el caso Carro Bombero se redujo la fianza fijada en 2024 de 350.000 bolivianos a 50.000, monto que debe pagar en un plazo de 10 días hábiles. El juez también dijo que no es necesario su arraigo porque ya fue sometido a esa medida en otros procesos y debe presentarse en ese juzgado una vez al mes. En el caso de Cretazo, la justicia determinó otorgarle libertad irrestricta. En este proceso tenía arraigo y detención domiciliaria, además del pago de una fianza. Con la decisión del tribunal, todas estas medidas cautelares quedan sin efecto, tal como había solicitado la defensa de Camacho. En el proceso judicial que enfrenta por su papel en el paro de 36 días realizado en octubre y noviembre de 2022, en demanda de la realización del censo de población y vivienda, Camacho deberá cumplir medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, el arraigo y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos. Esta disposición se suma a la resolución dictada el martes, que también le concedió detención domiciliaria con salida laboral y una fianza de 100.000 bolivianos en el llamado caso Golpe de Estado, vinculado a la crisis política de 2019 que dejó decenas de muertos y provocó la renuncia del presidente Evo Morales. Camacho fue aprehendido en un fuerte operativo policial en Santa Cruz y trasladado inmediatamente a La Paz, y tras una rápida audiencia fue remitido con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Tiene múltiples impactos este hecho esta semana con los procesos de Luis Fernando Camacho. Impacto judicial, electoral, político, mediático. Y algunos indican que hasta lo económico por una caída en la cotización del dólar. Bueno, vamos a conversar con los antes mencionados, el doctor William Herrera y Mauricio Quirós. Comienzo por usted, doctor Herrera. Su primera impresión, su reacción a este momento que se atraviesa en el país. Bueno, son horas históricas, creo yo, no solamente para el gobernador Luis Fernando Camacho, sino para el pueblo cruceño, para la democracia. Todo esto no hubiera sido posible si no fuera las elecciones y sobre todo el cambio que ha dado el pueblo boliviano a este giro que ha tenido este fin de ciclo. Se acaba una pesadilla, llamo yo, del masismo de todos estos 20 años que han sido 2 décadas perdidas para el tema judicial en particular, que es lo que yo manejo un poco mejor.
definitivamente no se hicieron reformas, habían sicarios dentro del Poder Judicial, hay mafia dentro del Poder Judicial, el hecho que lo secuestren al gobernador, lo lleven como lo llevaron y todas estas cosas que han pasado, pues definitivamente, y esto que salga hoy día se confirma que todo era político, digamos, no eran presos políticos, y hay otros presos políticos, y se espera que de aquí en adelante, por supuesto, los otros presos políticos también se puedan acoger a este beneficio, a este cambio, a este de ambiente político, y puedan hacerse justicia también con todos ellos. No solamente con los presos políticos, sino también con los exilados que están afuera. Hay un montón de gente que está afuera, obviamente correteada, perseguida, que salió por la falta de garantía, por todo este tipo de cosas. Pero bueno, son días y horas muy especiales, creo yo, no solamente para la familia del gobernador, sino también para el pueblo cruceño en general. Sicariato judicial ha derivado en presos políticos y exiliados, pero han bajado el tono mediáticamente hablando las autoridades del MAS, Mauricio, ¿verdad? Bueno, al parecer hay un reacomodo institucional, todo después de las elecciones es muy sintomático, ya se nota que hay un proceso de transición política institucional, porque evidentemente no va solamente a lo político, sino que las instituciones han empezado a encontrar precisamente el camino vinculado con la ley y el Estado de Derecho, porque si ustedes revisan cada una de las acciones legales planteadas contra el gobernador, no es que se estaba buscando la impunidad ni mucho menos, pero sí se estaba abusando, digamos, de esta medida cautelar que es la prevención preventiva. Aquí el doctor nos va a dar la razón, porque la prevención preventiva es precisamente para investigar, y en este caso, en el caso del gobernador Camacho, lo han llevado a Chonchocoro, que es una cárcel diseñada para sentenciados, ¿no? O sea, de máxima seguridad, digamos, claro. Peligroso, ¿no? Peligroso, claro. Sí. Y tomando en cuenta la altura y el estado de aislamiento, el televidente debe saber que esa cárcel está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, sobre la altipampa paceña, en el municipio de Viacha, pero es difícil acceder ahí. Es un castigo muy fuerte el que ha sido sometido el gobernador Camacho, porque esa cárcel ha sido diseñada para sentenciados y presos de alta peligrosidad. El gobernador Camacho ha ejercido el derecho a la protesta. ¿Esa cárcel no es para detención preventiva? No debería ser, por supuesto. Ahí hay un primer tema, que abuso de autoridad, digamos, de que, bueno, no solamente el caso de Camacho, en ese caso todos los presos cruceños perseguidos han tratado de meterlo a Chonchocoro. En el caso de Luis Fernando Camacho fue evidentemente, posiblemente el último que ha entrado, pero han habido varios. Leopoldo Fernández creo que también estuvo un tiempo en Chonchocoro. Muchos otros han estado en San Pedro, los comandantes del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pero sí, que la cárcel de Chonchocoro, primero que no es para un detenido preventivo, como es la situación de Luis Fernando Camacho, sino para condenado, y además para condenado de alta peligrosidad. ¿Entiendes? Por eso se habla de una cárcel de máxima seguridad. Para sentenciados. Solamente para condenados, por eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí comienza, digamos, todo este abuso que se ha plasmado a lo largo de estos casi 3 años en el caso de Luis Fernando Camacho. Esto ocurre en un momento que hay que analizarlo también, ¿no? Después de la elección, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia instruye que se revisen los plazos de la detención preventiva. ¿Cómo puede esto incidir en un ambiente tan electoralizado ahora que estamos rumbo a la segunda vuelta? Bueno, yo creo que lo que ha hecho en todo caso el Poder Judicial a la cabeza, en este caso, o la cabeza del Poder Judicial, y en particular Rommel Saucedo, presidente del Tribunal Supremo Judicial, es comenzar a recobrar la independencia del Poder Judicial. Solamente esto es posible entenderlo en esa medida. Si no se recobra la independencia del Poder Judicial, esto no hubiera sido posible. O por lo menos no hubiera sido posible ahora. De repente habría que esperar hasta que pase noviembre. Yo incluso era pesimista, no me imaginaba una salida así. Yo pensé que había que esperar que suba el gobierno, buscar una salida política, una amnistía, un indulto, que son otras posibilidades que yo las veía o la visualizaba, pero eso era a partir de la posesión del nuevo gobierno. Por lo tanto, esto definitivamente ha sido una grata sorpresa. Pero cuidado, se le está agradeciendo a los jueces, creo que tampoco no da para tanto, ¿no es cierto? Yo en algún momento dije que incluso el Poder Judicial, o en todo caso Rommel Saucedo, en nombre de los sicarios que hay ahí adentro, deberían pedirle disculpas, deberían pedirle perdón a tanta familia, tanto daño, tanta persecución y tanta saña que se ha hecho. El caso también de Yanine Áñez, Pumari, por supuesto, y muchas otras gente. A Yanine la tenían como una prisionera de guerra, no le permitían ingresar a sus abogados, a sus familiares, aislada ahí en Miraflores. Si pudieran mandarla a Chonchocoro también la mandaba. ¿Y qué delito ha cometido Yanine?
Su único delito fue haber asumido la transición en un momento tan crítico y cuando los machos empezaron a huir, digamos, ¿no? Ella tuvo el valor civil y la determinación de asumir en un momento tan crítico, estaba el país a punto de incendiarse. Permítame, doctor, antes de escuchar la intervención de Mauricio, vamos a hablar de Marco Antonio Pumari, que es otro de los privados de libertad, a lo que hizo referencia Romer Saucedo. Esto es lo que dijo su abogada. Escuchemos. No se ha podido conformar el tribunal. Los tribunales están conformados por 3 jueces técnicos y cuando hay la ausencia de uno, 2 pueden desarrollar todos los actuados. Pero ahora solamente estaba uno porque sucede que el otro juez que conforma el tribunal, su papá fallecido, está de duelo, el día de ayer ha fallecido. Entonces ha sido la circunstancia por la cual no se ha podido llevar adelante la audiencia y ha hablado el presidente haciendo los esfuerzos para que el día de hoy se lleve adelante la audiencia con el doctor Simar Álvarez, porque el otro tribunal y los otros jueces al parecer tienen ocupaciones y hay el compromiso del doctor Simar Álvarez de hacerse presente, pero van a coordinar la hora para determinar si va a ser en la tarde la audiencia o va a ser en la noche y nos van a comunicar oportunamente. Entonces eso es lo que vamos a esperar, ¿no? Pero de que se desarrolla la audiencia el día de hoy, se desarrolla y ese es el motivo principal por la cual la audiencia no se ha llevado a cabo. Bueno, está de duelo el juez que le va a tocar atender la causa de Pumari. Hemos hablado también con el presidente del Comité Cívico Potosino sobre la situación del ex cívico potosino y esto fue lo que dijo. En una decisión clave dentro del proceso denominado Golpe 1, la justicia determinó el martes la libertad pura y simple del ex cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. Este viernes por la mañana se tenía prevista la revisión de la detención preventiva por la quema del Tribunal Electoral en Potosí. Sin embargo, la audiencia fue postergada para horas de la tarde. Así lo confirmó el abogado José Luis Ábalos, defensa de Pumari. Y hay el compromiso del doctor Simar Álvarez de hacerse presente, pero van a coordinar la hora para determinar si va a ser en la tarde la audiencia o va a ser en la noche y nos van a comunicar oportunamente. Entonces eso es lo que vamos a esperar, ¿no? Pero de que se desarrolla la audiencia el día de hoy, se desarrolla y ese es el motivo principal por la cual la audiencia no se ha llevado a cabo. Es posible también que el día de hoy recobre su libertad. El 10 de diciembre de 2021, un fuerte contingente policial ingresó a Potosí con una orden de aprehensión contra Marco Pumari. Al día siguiente, el ex líder cívico fue encarcelado preventivamente en el penal de Uncía. El mismo día que a 232 kilómetros de la ciudad de Potosí, el juzgado primero de instrucción penal dispuso en el Palacio de Justicia de Yayagua su detención por supuestos delitos electorales cometidos durante 2019. Esa es la situación de Pumari, son horas claves, Mauricio, para el ex cívico potosino, ¿verdad? Sí, además es importante recordar que esto tiene que ver con la crisis de 2019. ¿Cómo se originó la crisis de 2019? Precisamente en un estallido social frente a una ruptura institucional. ¿Quién la provocó? Recordemos que ha sido la intención del expresidente Evo Morales de postularse a un 4º mandato de manera ilegal, rompiendo las reglas constitucionales, inclusive vulnerando lo que había determinado el referéndum del año 2016, que era la voluntad del público. El artículo 6 de la Constitución, doctor, señala precisamente que el poder radica en la decisión del pueblo y a partir de ahí se genera el poder público, ¿no es cierto? De acuerdo. Fue la primera vez que se pudo visualizar, diré yo, el poder soberano, porque fue un movimiento espontáneo, ¿no es cierto? Y también hay que recordar que ahí aparece Luis Fernando Camacho y es uno de los grandes gestores y autores de la salida finalmente del masismo, porque claro, ahí se rompe el masismo, ¿no es cierto? Sale Evo Morales, sale Luis García, Álvaro García Linera y empieza ya la recta final del movimiento al socialismo y el cambio de ciclo ahora. Hay una marcada expectativa en Santa Cruz por el retorno de Camacho, considerado como un símbolo justamente por aquello del 2019. En Potosí, ¿ustedes perciben que es similar la expectativa? No conozco los detalles en Potosí, no puedo opinar porque bueno, habría que estar ahí para mirar un poquito más, ¿no es cierto? Yo te puedo decir algo interesante. En tiempos de litio, digo. No, claro, es también político, pero lo interesante de Potosí tiene que ver precisamente con eso, ¿no? El tema de la organización cívica y lo que hemos visto es que mucha gente se ha trasladado la noche del día miércoles cuando llegó a Cantumarco otra vez. Mucha gente lo ha recibido con cariño porque había sido absuelto del caso Golpe 1, que era el mayor, y ahora tiene que ver con este tema de la quema del Tribunal Electoral, que fue en el contexto de una protesta, yo digo, ¿provocada por qué? Provocada por la intención del expresidente. Por el fraude, ¿no? Por el quebranto de la institucionalidad. Claro, entonces estamos
asistiendo a una reconducción institucional que debería precisamente esclarecer las cosas, y lo que viene después ya sería lo político, sería poner, evidentemente han habido víctimas en ambos lados, hay muertos en Sacaba y en Sencata, pero eso tiene que ponerse en un adecuado escenario institucional. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quiénes son los responsables? Porque lo que ha pasado en el país ha sido un quebranto de la Constitución que ha partido precisamente del poder. Ahora, en términos de institucionalidad se ha hablado bastante de los dos casos, Sencata, Sacaba, y uno percibe una cierta selectividad en buscar responsables en esos dos casos, dejando de lado Cofadena, los muertos de Montero. ¿Será que en esta nueva etapa se va a incluir los muertos de Montero, digo, recobrando la institucionalidad? A ver, yo soy de la opinión ahí de que habría que crear una comisión de la verdad o algo por el estilo, pero conformada por gente seria, incluso por gente con veedores de afuera, internacionales, pueden venir de la CDH, que ya han venido para otro tipo también de eventos, ¿no es cierto? Pero una comisión lo más plural, lo más transparente y lo más seria y creíble posible, porque hay muchos temas que están sueltos ahí, ¿no es cierto? Si bien ha venido el GEIP y una serie de... vino también García Sayán, pero no creo que tengan toda la información completa, digamos, ¿no? Estamos hablando de un proceso histórico donde han sucedido una serie de cosas, entonces creo que amerita una comisión de la verdad que pudiera establecer exacto y objetivamente qué es lo que ha pasado en todo esto y posiblemente quiénes son los posibles responsables, porque aquí se habla de Sencata y no se va al origen. ¿Quién provocó pues todo esto, digamos, no? Si no hubiera habido la cuarta postulación de Evo Morales, no hubiera pasado nada, o si no hubiera habido el referendo del 2010, no hubiera pasado nada. Y si no, ¿me entiende lo que quiero decir? Entonces hay que ir al origen, porque acá vino el GEID y hace un informe como que del 19 para adelante y 19 para atrás no pasa nada. Entonces no hay el contexto, digamos, para entender toda la película hay que ir atrás y después adelante. Acá han venido, pero han cortado la historia como si todo hubiera comenzado el 19, en octubre del 19, después del pegafraude, de ahí para adelante, pero de ahí para atrás hay que ver los orígenes. Entonces por eso es que yo creo que podría ser muy interesante, ojalá el nuevo gobierno la tome la idea de hacer una comisión de la verdad para poder establecer con certeza y objetivamente qué es lo que pasó y quiénes son los posibles responsables. Semana intensa en términos judiciales por la revisión de los plazos de detención preventiva, fundamentalmente los presos considerados políticos, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, que hoy retornaría a Santa Cruz. Les propongo la pausa, después seguimos hablando de estos y otros temas. Comienzo por usted, doctor. Bueno, es verdad lo que decía, que hay un movimiento también inusitado en la gobernación. Recordemos que la gente de Camacho salió de la gobernación cuando sube Mario Aguilera, no debería ser así, pero así ha sido, creo yo, o por lo menos una buena cantidad de gente a nivel ejecutivo, y entiendo que ahora vuelve Camacho e inmediatamente asume, por si acaso no hay que hacer ningún acto protocolar, en nada, es una toma de su despacho de insofacto, como se dice, ¿no es cierto? Alguien comentaba por ahí que la asamblea no tiene nada que hacer en esto. Él viene, recordemos que Mario Aguilera está en reemplazo en tanto y en cuanto Luis Fernando Camacho esté en Chonchocoro, así lo dice una sentencia constitucional. Por lo tanto, ahora vuelve y asume inmediatamente. Y obviamente al asumir va a tener que montar otra vez Luis Fernando Camacho su gabinete, ¿no es cierto?, por este año el que le falta para concluir su mandato. Y entonces seguramente me imagino que también ahí van a haber algunos movimientos, ojalá que no sea sorpresivo ni traumático, no debería ser, pero bueno, hay una división interna entre el propio gobernador y el vicegobernador, y habrá que ver cómo evoluciona esto. Lo importante es que llegue, y ojalá llegue, sea hoy día, en el tiempo más corto posible, y seguramente en cuanto llegue se va a saber un poquito más, se va a tener un panorama mucho más claro de lo que puede pasar en la gobernación. Vamos a retomar los asuntos de Potosí. Ya estamos en contacto con don Alberto Pérez, que es presidente del Comité Cívico Potosino, COMCIPO. Señor Pérez, qué gusto de saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial a su persona como también a todos los bolivianos. Compartimos el diálogo con el constitucionalista William Herrera y también con nuestro colega periodista del área política, Mauricio Quirós. ¿Cómo se viven estas horas cruciales, decimos, para el futuro del ex líder cívico Marco Pumari? ¿Cómo transcurren estas horas allí en la Villa Imperial? Le consulto, señor. Sí, mire, estamos haciendo ya antesala para poder asistir al Tribunal Departamental de Justicia,
porque esto se ha suspendido, 2 de la tarde, 14:00 se va a llevar adelante esta audiencia, y donde el Comité Cívico Potosinista en pleno con toda la directiva y toda la potosinidad que se ha dado cita en afuera, vamos a estar ahí con banderas pidiendo siempre que se haga justicia y que el compañero Marco Antonio Pumari pueda gozar pues de libertad pura y simple, y tenga que pues si es en lo posible, defenderse en libertad. En todo caso, dirigente, cuéntanos un poquito cómo está la situación en el comité a partir de la llegada de Pumari. ¿Ustedes creen que todas las demandas, toda la potosinidad va a recuperar fuerza en el escenario político nacional? Sí, justamente hemos recibido con beneplácito, y hay que ser sincero al país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha tomado la mejor decisión por querer limpiar toda esta gestión mala del masismo, porque todos han querido encarcelar, persecución política y una justicia totalmente podrida, no solo de los jueces, sino como también de los fiscales. Entonces, en ese tema hemos recibido con beneplácito la determinación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que puedan ser revisados este tema de plazos de las detenciones preventivas. Y como también le hemos indicado que aquellos jueces y fiscales que se han prestado a este manejo político, a hacer estas chicanas y poder de manera ilegal poner, por ejemplo, una medida de una detención preventiva al líder potosino, ex comité cívico, como es Marco Antonio Pumari, nosotros vamos a estar ahí respaldando y vamos a ser fieles críticos de lo que es el actuar de estos jueces y fiscales, y vamos a pedir una auditoría, porque estos señores tienen que estar en la cárcel, no compañeros que han defendido a un pueblo potosino de la manera más digna. Don Alberto Pérez, ¿podría usted recordarnos cuántos dirigentes cívicos han sido procesados en todo este tiempo en el marco de varias protestas que han tenido lugar en su región? En este momento son 7 dirigentes que han sido procesados. Podemos nombrar, ¿no? El compañero Marco Antonio Pumari, está el compañero Ramiro Chirinos, que está en la clandestinidad, como también Juan Carlos Manuel, que ha fallecido en esta clandestinidad, y la verdad lo que queremos es también que este proceso y estos juicios injustos que se ha dado en contra de su persona puedan extinguirse porque ha fallecido. Entonces, y continúa todavía abierto ese proceso en contra de él. Yo creo que eso también lo va a tomar en cuenta que los jueces quienes están a cargo de este proceso. Como también tenemos ahí al doctor Gutiérrez y 3 compañeros más del comité cívico que están en este momento esperando de que se realice esta audiencia, donde dos vocales han causado pues malestar por no pedido permiso, y otro parece que se ha fallecido un familiar, y están esperando que se pueda convocar a este tema de la audiencia, que evidentemente va a dar un camino siquiera un poco más tranquilo a lo que es esta justicia que el masismo nos ha llevado. Muy bien, estamos atentos a lo que vaya a suceder, y todos esperamos que se vaya justicia y sobre todo reconciliación en todo el país. Sí, todos estamos atentos, hay gran cantidad de gente, y en este momento con la festividad de Chutillos, Señor de San Bartolomé, donde hay gran cantidad de gente, y la expectativa es total en el departamento de Potosí. Estamos aquí con gran parte de la población, también todos con sus banderas, y creemos que no se va a equivocar la buena señal que ha dado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que también los jueces y el fiscal, quien está a cargo de este caso, tiene que, en otras palabras, salir humo blanco y podamos tener a un líder en libertad, porque el pueblo así lo está pidiendo y tiene que cumplir, y olvidarse de sus chicanas, olvidarse del manejo político, porque muchos entre jueces y fiscales han lucrado con este tema de este manejo político. Con eso vamos a estar en contacto, informando desde Potosí y desde el Comité Cívico todas las actuaciones que vamos a realizar el día de hoy por la tarde. Nosotros queremos la liberación del compañero Marco Antonio Pumari y de todos que han sido perseguidos políticos, que el masismo les ha llevado a este caso.
En todo caso, la próxima liberación de Pumari coincide con la festividad de Chutillos. ¿Podría usted indicar al país cuándo se va a realizar esto? Un poco para tener este contexto. Sí, mire, la festividad de Chutillos son 3 días, el día viernes, sábado y domingo. Es una entrada muy interesante el día de hoy, que es de autóctonos, el día de mañana es de los folclóricos y el día domingo están llegando de los 41 municipios, como también de diferentes comunidades, son 46 fraternidades, con lo más identificado, su vestimenta, su baile totalmente de adentro, interno de cada comunidad, de cada municipio, que es lo más hermoso, es una belleza, y justamente el domingo lo vamos a presentar. Entonces, estaríamos el día de hoy, se está llevándose a cabo las autóctonas, y hoy día, yo creo que con esta festividad de Chutillos, festividad que es del Señor de San Bartolomé, vamos a poder festejar la liberación justa y sincera del compañero Marco Antonio Pumari. Bien, gracias señor Pérez por su tiempo y por su intervención. Quedamos atentos a lo que pase en la Villa Imperial. Muy amable. Vamos a retomar la cuestión de Santa Cruz, porque este viernes ha sido una jornada de renuncias, prácticamente un efecto dominó en el Ejecutivo del Gobierno departamental. Secretarios de la Gobernación, posesionados por Mario Aguilera, presentaron su renuncia y este viernes 29 de agosto es su último día de trabajo en sus despachos. El secretario de Justicia, Carlos Correa, explicó que junto a sus colegas presentaron sus renuncias el jueves, finalizando la tarde. Hemos presentado nuestra renuncia, agradecimiento y renuncia el día de ayer por la tarde, porque entendemos y tenemos claro de que estos cargos jerárquicos son de netamente confianza. Entendemos que el gobernador Luis Fernando Camacho, al momento de asumir administrativamente nuevamente su función como gobernador en ejercicio, va a posesionar un nuevo gabinete, es decir, nuevos secretarios que son estrictamente de su confianza, ¿no? Correa indicó que está dejando los informes y agenda de audiencias listas para el nuevo secretario, a quien esperará para entregarle el despacho. Estaba esperando justamente algunos informes de mis direcciones para poder entregar esta secretaría al nuevo secretario de Justicia que venga. Es más, yo voy a esperar, cuando esté posesionado, lo voy a esperar, le voy a presentar los informes. Así también estoy remitiendo informes al gobernador, a la vicegobernación, para que todos vean la transparencia desde esta Secretaría de Justicia, ¿no? Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, dijo que también renunció y que será responsabilidad del gobernador electo Luis Fernando Camacho la designación del nuevo gabinete. Hemos hecho conocer, hemos enviado ya la carta por la vía respectiva al gobernador, haciendo conocer nuestra renuncia irrevocable al cargo. Esto es un procedimiento normal que se hace cuando hay un cambio de mando, un poco para allanar el camino al que viene a ejercer las funciones y que él pueda tener un equipo de confianza para que lo acompañe en el tiempo que queda. Son 8 los secretarios posesionados por Mario Aguilera, quienes ejercieron funciones durante 1 año y medio y que ahora dejan sus cargos ante la llegada de Luis Fernando Camacho. Bien, se vienen los cambios en el Ejecutivo, no así en el Legislativo, que mantendrá su directiva hasta mayo, que acaba la gestión. Sobre esto quisiéramos escucharlo, doctor. Bueno, el tema, hay que diferenciar una cosa, es el Ejecutivo en la Gobernación, que el Ejecutivo está a cargo del gobernador, vale la redundancia, y la Asamblea, que es una cuestión independiente, es un órgano legislativo independiente del Ejecutivo. Entonces la Asamblea no debe sufrir ningún cambio porque tiene su propia dinámica, su propia directiva, y entiendo que recién al año estarían cumpliendo el mandato y habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Habrá que ver si tendrá o no gobernabilidad, digo, por las grietas que hubo después de la salida de Camacho. Habrá que ver, pero yo entiendo que hay mayoría de creemos, la bancada, digamos, del MAS creo que es minoritaria, no tengo exactamente los números ahora, pero bueno, pueden haber novedades, obviamente, como consecuencia de todo lo que ha pasado y lo que viene por delante. Bien, le quiero agradecer, doctor Herrera, por el tiempo. No, ok, a la orden. Hasta en otro momento. Vamos a cambiar de tema para hablar justamente del combustible que está escaso y las filas en los surtidores se han agudizado en este último tiempo. Los transportistas reclaman ante la no respuesta de las autoridades de IPFB y de la ANH. Los surtidores en el departamento y a nivel nacional no están recibiendo la cantidad de diésel que tendrían que recibir. Apenas están con ni menos de la mitad. Entonces, esta situación está preocupando porque tenemos la información de que también desde el punto de salida de combustible que es Paraguay, solo está saliendo gasolina y no diésel. Entonces,
Vemos que el gobierno está tramando algo, no son sinceros, y esto, principalmente el abastecimiento de combustible, es una cosa seria porque es la economía del país que se mueve sobre los camiones, el abastecimiento a los diferentes departamentos con comida desde Santa Cruz, las importaciones de materias primas para las industrias, las exportaciones que en este momento debían estar cumpliendo en su mayor volumen, se vean impedidos. Los camiones en un 60-70% ya están detenidos, están parados, como usted puede ver, y no solamente en este surtidor, en todos los surtidores hay largas filas de camiones. Entonces esto va a empeorar porque no tenemos la certeza, como le digo, la información que tenemos es que no está saliendo ni un camión desde Paraguay. Esto es algo armado, planificado para poder crear convulsión, porque la situación va a empeorar en todo el país y no va a quedar más que movilizarnos, que exigir, porque esto es culpa y responsabilidad del gobierno.